Hola compañeros, en este video vamos a ver lo que son las clases abstractas y las interfaces en Java. Como ustedes saben, en una clase Java yo puedo definir atributos y puedo definir tres tipos de métodos: constructores, accesores y de funcionalidad. Los constructores sirven para inicializar los atributos de la clase. Inicializar quiere decir instanciar si los atributos son objetos y quiere decir dar un valor inicial si los atributos son variables. Los accesores se usan para acceder a cada uno de los atributos de la clase. Como son privados, suelen ser privados, el acceso debe ser a través de un método y para eso sirven estos. Y los métodos de funcionalidad son los que me ayudan a procesar esos atributos para obtener resultados que resuelvan problemas. Una clase abstracta se utiliza cuando se maneja una jerarquía de clases y yo voy a implementar una herencia y un polimorfismo. Aquí algún comportamiento de la clase cuando se materializa de forma distinta, es decir, cuando tenemos el polimorfismo, es cuando implementamos clases abstractas. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, tenemos la superclase figura geométrica y las clases hijas o subclases círculo, triángulo y cuadrado. Entonces la figura geométrica es una clase que se especializa en círculo, triángulo y cuadrado, dado que círculo es más específico que figura geométrica. Entonces hay un comportamiento en común en cualquier figura geométrica. Por ejemplo, que se puede dibujar en pantalla. Pero la forma de dibujar un círculo no es la misma que la forma de dibujar un triángulo o un cuadrado. En ese sentido, la acción de dibujar no tiene sentido especificar cómo se hace esa acción en la clase figura, porque no se sabe de qué se está hablando todavía, si de un círculo, de un triángulo o de un cuadrado. Por lo tanto, la acción dibujar aquí va a quedar indefinida. ¿Cómo se hace? No se define. Solamente se define qué se hace. ¿Qué se hace? Dibujar. Una clase abstracta puede definir atributos y métodos como cualquier clase normal, pero se llama abstracta porque al menos uno de esos métodos queda indefinido en su cuerpo, solamente tiene encabezado. Y para decir que ese método es abstracto, usamos la palabra reservada abstract. Entonces, cuando tengo un método abstracto, voy a poner método público, que por lo general lo son. Ese método es abstracto, no regresa ningún valor y el método se llama dibujar. No tiene argumentos en este caso y termina con un punto y coma. Entonces aquí no tiene cuerpo y solamente tenemos el encabezado. Por ejemplo, aquí voy a tener entonces la clase abstracta figura geométrica. Desde el momento en que esta clase, además de tener atributos y métodos comunes y corrientes, también va a definir un método abstracto, en automático la clase se convierte en abstracta y me voy a ver obligada a poner también la palabra reservada abstract. Como hay cosas indefinidas en la clase abstracta, no puedo instanciar objetos de esta clase. Y las subclases, las clases hijas de una clase abstracta, o deben ser abstractas nuevamente porque siguen quedando cosas indefinidas, o dejan de ser abstractas en el momento en que definen los métodos abstractos. Si una subclase no es abstracta, tiene que ponerle cuerpo a todos los métodos abstractos de la superclase. La palabra reservada que usamos para decir que una clase es hija de otra en Java es extends. Entonces, la clase círculo es una subclase de la clase figura geométrica. Por eso digo que la clase círculo extiende las funcionalidades de la clase figura geométrica. La clase círculo puede tener sus propios atributos, sus propios métodos comunes y corrientes, pero se va a ver obligada esta clase a definir las sentencias del cuerpo del método dibuja. Y voy a tener que respetar la sintaxis y los nombres que he puesto aquí. Es un método público, regresa void, se llama dibuja y no tiene argumentos. Entonces aquí tiene que ser idéntico. Es un método público, regresa void, o sea, nada. Se llama dibuja y no tiene argumentos. No pongo punto y coma porque pues no he terminado de definir el método, sino que apenas voy a comenzar en la llave abierta. Bueno, esas son las clases abstractas que por lo general se usan para
implementar jerarquías de clases. También tenemos en Java la posibilidad de definir una interfaz. Una interfaz es un conjunto de declaraciones de métodos. Todos ellos no llevan cuerpo. Sirven para dar a conocer a otros objetos qué comportamiento tiene una clase o los objetos de una clase. Al estar solamente la declaración de los métodos sin cuerpo, estos métodos pueden ser implementados por una clase. Y aquí se maneja una especie de herencia. No es que sea como tal una herencia, pero la herencia que se maneja se llama especificación. Y esto quiere decir que cada método que se herede debe ser especificado por completo. Es decir, se le debe poner cuerpo a cada uno de los métodos de la interfaz. En una interfaz no se pueden declarar atributos, como por ejemplo en una clase abstracta sí se puede, pero en una interfaz no. Y solamente debe llevar métodos sin cuerpo. Para definir una interfaz, pues vamos a utilizar la palabra reservada interfase. Entonces puedo decir public interface, nombre de la interfaz. Puedo poner public o no, pero sí debo poner en lugar de la palabra class, pues la palabra reservada interfase. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a definir? Voy a definir el comportamiento de cualquier tipo de vector. ¿Cómo se puede comportar un vector cualquiera? Pues se puede insertar un valor en cierta posición, se puede eliminar un valor de cierta posición, se puede modificar con un nuevo valor cierta posición, se puede buscar un valor en el vector, se puede consultar una posición y se puede recorrer todos los elementos del vector. Esto entre otros métodos que yo podría tener, entre otros comportamientos. Todos ellos, ustedes se dan cuenta, terminan en un punto y coma, no tienen cuerpo ninguno de ellos. Entonces, para que estos métodos tengan cuerpo, se hace a través de una interfaz, de una clase, la clase que implemente una interfaz. Por ejemplo, voy a definir la clase vector de enteros. Ya no es un vector cualquiera, sino es un vector específico que almacena enteros. Y con la palabra reservada implements, yo estoy diciendo, un vector de enteros implementa el comportamiento de un vector. Esta clase de vector enteros puede tener sus propios atributos, sus propios métodos, pero se va a ver obligado a tomar estos 6 métodos y a cada uno de ellos ponerle cuerpo, respetando nombres, respetando argumentos, tipos y tipos de retorno. Entonces aquí voy a tener, por ejemplo, el primero de ellos que es public void inserta, con todos sus argumentos, y en lugar de poner punto y coma voy a poner llave abierta, le voy a poner cuerpo y llave cerrada. Y así voy a tener que hacer con los 6 métodos. De hecho, el definir una interfaz también tiene por objeto obligar a todas las clases que la implementen, obligarlas a seguir estos comportamientos. No se vale que tengan los comportamientos que quieran o que cambien los comportamientos, sino que los obliga a tener estos. Bueno, vamos a hacer una comparativa entre clase abstracta e interfaz. Con respecto a la herencia, con las clases y las clases abstractas podemos implementar herencia simple, es decir, donde cada subclase tiene como clase madre una sola clase. Y a través de una interfaz yo puedo implementar una herencia múltiple, es decir, donde una subclase hereda de muchas clases madre. Una clase sí es instanciable, puedo definir objetos de una clase, pero no puedo definir objetos ni de una clase abstracta ni de una interfase porque hay métodos sin definir. Es decir, solamente tengo encabezados de métodos y no tengo cuerpos de métodos. Una clase es aquella donde todos los métodos tienen cuerpo. Una clase abstracta es donde al menos uno o más métodos no tienen cuerpo. Y una interfaz es donde ningún método tiene cuerpo. En una clase y en una clase abstracta sí se pueden definir atributos, pero en una interfase no se puede. Por último, voy a manejar el ejemplo de la figura geométrica que vi en diapositivas anteriores, pero no a través de clases abstractas, sino a través de interfaz. Entonces aquí estoy definiendo en esta jerarquía de clases con notación UML que la figura geométrica
que antes la manejaba como una clase abstracta, ahora la estoy manejando como una interfaz. Eso quiere decir que en la sección de atributos no hay nada y solamente tengo cosas por definir en los métodos. Hay dos comportamientos de cualquier figura: cálculo del área, cálculo del perímetro, pero quedan indefinidos en sus cuerpos. Se está especificando aquí qué hacer, más no cómo hacer, porque va a depender de qué figura esté manejando las fórmulas que se utilicen para estos cálculos. Tengo dos clases hijas, la clase triángulo y la clase cuadrado. La clase triángulo, como es una clase común y corriente, tiene sus atributos y se va a ver obligada a definir los dos métodos que hereda de la clase madre. Es decir, va a implementar el comportamiento de la interfaz. Y lo mismo va a suceder con cuadrado. Tiene sus atributos y debe definir, calcula área y perímetro. ¿Cómo se implementa en Java? Bueno, en Java aquí podemos tener public interface fig, o como en este caso interface fig, y simplemente la lista de métodos comportamiento de una figura. Por otra parte, en otro archivo yo puedo definir la clase cuadrado. La clase cuadrado voy a decir que implementa el comportamiento de una figura. Defino los atributos privados, aquí me faltó la palabra private, y voy a tener que definir estos dos métodos que están aquí arriba, los voy a tener que poner acá, pero a cada uno de ellos les voy a poner un cuerpo. Entonces tengo una llave abierta, sentencias, llave cerrada. Lo mismo va a suceder con la clase triángulo. Puedo tener interfaz en un archivo, clase triángulo en otro y clase cuadrado en otro, tres archivos diferentes. Este archivo de aquí se va a llamar fig.java, este se va a llamar trian.java y este quad.java. Voy a compilar primero fig.java, si todo va bien, me va a generar un .class para poder entonces compilar trian y quad. Los voy a poder compilar, me van a generar, si todo va bien, los correspondientes archivos .class, pero ninguno de estos los voy a poder implementar porque en estos ejemplos no le puse main a ninguno. De hecho, en las interfaces no voy a poder poner main, clase principal, método principal, no lo voy a poder poner nunca, porque pues suele tener cuerpo. Pero en una clase sí puedo poner ya el método main para poder ejecutar.